el tercer chakra también se le llama el chakra del plexo, porque aquí, donde se sitúa, está el plexo solar, ¿vale? El otro día hablábamos del segundo, que tenía que ver con la acción en el mundo, y la anterior hablábamos del primero, que tenía que ver con el enraizamiento en la tierra, ¿eh? Esto es una energía que de la tierra entra por el primer chakra si no encuentra obstáculos, si están bien, si no están rígidos o distorsionados. Entra por el primer chakra si tenemos una buena relación con lo material, tenemos confianza en la vida que vivimos. Llega al segundo chakra, que nos permite una acción justa en el mundo, una acción relacionada con el corazón, decíamos, y con la visión, una visión con altura. Actuamos desde ahí, no desde la toma de poder, no desde la compulsión, tampoco nos inhibimos en nuestra acción. Y llega al tercer chakra, que tiene que ver con las emociones, lo cual traducido es un poco una manera de comunicación con el mundo y con los demás. El tercer chakra es la emoción. Si en el primer chakra la energía de la vida, porque al final lo que circula es la energía de la vida que nos mantiene vivos. Si en el primer chakra la denominábamos energía sexual, en el segundo energía de acción, aquí la energía de vida se llama emoción. Y así como el segundo chakra lo relacionábamos con la energía del sol naciente, ese poder emergente en la luz, aquí, en el tercer chakra, lo vamos a asociar con el sol de mediodía. Un sol mucho más potente, mucho más calcinante, es el sol en su máxima expresión. Ya veremos simbólicamente este sol cómo va a actuar sobre nuestras emociones. Es un sol radiante, resplandeciente. Es algo que es un brillo que vamos a ofrecer al mundo y que va a recibir de los demás. No solo expresamos con la palabra, sino también expresamos con el plexo. A veces contradecimos lo que sale o estamos escuchando a alguien y lo que dice no se corresponde con lo que sentimos que está saliendo de su plexo, ¿no? Porque el plexo también comunica. Está muy asociado a los 5 sentidos. Los sentidos son un poco la puerta de relación entre el mundo externo y el mundo interno. Y las emociones se mueven un poco a través de estos sentidos. Hola. Hola. Entonces, como no, la función del sol, de nuestro plexo, va a ser una comunicación en el amor. Como todos los demás, las cosas funcionan bien cuando funcionan en el amor. Cuando se distorsionan es cuando salimos de esa vibración del amor, que ya vamos dando unos detalles de por dónde va, pero que nos quedará clarísimo el próximo día que entraremos en el chakra del corazón, que es la sede del amor incondicional, porque tiene que también comprender bien lo que es el amor. Pero bueno, ya nos podemos ir imaginando un poquito. Entonces, una cosa importante, interesante, en relación con este chakra, tiene que ver con lo que os decía el otro día, que hay chakras que son pasos estrechos y otros que son lagos, continentes, receptáculos de energía. Entonces, el segundo, que veíamos la semana pasada, era un lago de energía, es un receptáculo. Ahí está, fíjate, un chakra que tiene que ver con la creación, con la acción, con la creación de la vida, porque los órganos asociados eran los órganos de reproducción. Es un sitio donde puede expandirse la vida, donde podemos actuar, es un sitio de fuerza, de poder. Sin embargo, la energía sube, llega al tercer chakra y se encuentra un paso estrecho. Y esto ya nos está diciendo que no es un lugar hecho para la acumulación. Es un lugar de paso. Las emociones, ya nos está dando una pista, este paso estrecho, no deben acumularse. Ahora sobre esto vamos a explayarnos un poco más. Es algo que se tiene que vivir como un movimiento. De hecho, la emoción
es el movimiento de la vida. La acción era nuestro poder en la vida. La emoción es un movimiento y tiene que ser vivida como un movimiento. De hecho, la palabra emoción creo que viene de ahí, de movere o algo así. Lo que nos mueve, es la emoción la que nos hace hacer las cosas. La emoción, por ejemplo, viene de aquí de aprender, de descubrir algo, de crecer. Cualquier cosa que buscamos hacer la haremos bien y con ganas cuando hay una emoción que nos mueve. La emoción es también una señal, ¿no? Lo decíamos también el primer día, creo, la señal nos indica por dónde vamos, la emoción nos indica por dónde vamos. ¿Qué emoción siento en torno a lo que está pasando? La cuestión es si estoy viviendo las emociones del momento o si estoy viviendo atascado en emociones que no he sabido, que no he respetado su movimiento en su día, están atascadas, están cristalizadas y las estoy viviendo más tarde. Ahora esto quedará más claro, pero por el momento nos quedamos con que las emociones son un movimiento de paso. La salud de las emociones y la salud del plexo pasa porque se vivan y se dejen pasar a otra cosa, en el momento presente. Ya os digo que esto profundizaremos. Los órganos, su lugar está pues un poco por encima del ombligo y un poco por debajo del final del esternón, aquí. Si cerramos los ojos y nos concentramos en esta zona, luego cuando hagamos la meditación tendremos oportunidad, para este chakra y para cualquier otro, podemos sentir su emanación, su hormigueo, su sensación. Eso es la mejor manera de encontrarlo exactamente, pararse a sentirlo. Pero bueno, es un lugar donde a todos se nos ha agarrado alguna vez una tenaza, ¿no? Es un lugar bastante, yo creo que todos lo hemos sentido. Es un lugar muy fácil de sentir, porque en este chakra se cuecen cosas muy importantes del aspecto encarnado de la personalidad. Bueno, la personalidad siempre es el aspecto del ego, lo carnal. Por un lado está la personalidad y por otro lado está el ser superior. Sobre esto hablaremos. Entonces, los órganos ligados a este chakra están relacionados con la función digestiva. Tiene que ver, no solo en el plano físico, sino también en el plano, sobre todo psíquico, con la asimilación y digestión, procesamiento, bien sea del alimento, bien sea de las emociones. Cómo procesamos, cómo digerimos, ¿no?, las emociones. ¿Se nos repiten o se digieren bien? Entonces, estos órganos son el hígado, con la vesícula biliar, el bazo, el páncreas, el estómago, la parte baja de los pulmones y, muy importante, el diafragma, que está justo en la zona. Digo muy importante porque el diafragma es el músculo respiratorio fundamental, es un músculo sin el cual no podríamos vivir. Hay otros músculos accesorios de la respiración que también pueden participar, pero sin el diafragma morimos. De hecho, ahora no sé exactamente el nivel. El nervio frénico, que es el que inerva el diafragma, sale pues no sé de qué vértebra sale, de la tercera o cuarta vértebra cervicales, creo que es la cuarta, y llega al diafragma. Los que se quedan tetraplégicos es porque se han lesionado medularmente por debajo de C4. Si se lesionan por encima, mueren, porque cortan el centro frénico. Y sin diafragma no podemos vivir. Entonces, ante un mal procesamiento de las emociones, lo primero que se bloquea es la respiración. Ante una emoción, lo primero que se bloquea es la respiración. Por eso el trabajo con la respiración en el proceso de crecimiento es tan importante, porque una buena respiración liberada habla de un tercer chakra sano. Entonces, este movimiento de la vida, que son las emociones, entre el dar y el recibir, cuando está sano es como una respiración, es un dar amor, tomar amor, dar amor, recibir amor, es algo que va y viene. Esta es la salud. Y ya no solo el movimiento rítmico del diafragma, sino que el movimiento rítmico del diafragma genera otros ritmos secundarios en el cuerpo, como el ritmo de las lordosis. Bueno, la pulsión de vida, dicen que si pudiéramos ralentizarnos hasta meternos
a un tiempo mucho más lento en el interior de una piedra, podríamos percibir su respiración. Todo lo que está vivo respira, va y viene. Esto es la vida. Lo hablábamos en todos los chakras. Lo que se vuelve rígido pierde la vida. Entonces, bueno, por eso prestar atención a la respiración, dominar la respiración, respirar cuando sentimos mal, es una buena guía tanto para saber cómo estamos procesando las emociones, así como un buen método para liberarlas. ¿Vale? Bueno, las emociones, como decíamos, representan el movimiento de la vida. Representan, de nuevo, la encarnación. El ser encarnado tiene emociones. No podemos vivir en el delirio de superar el tener emociones. Esto no es posible, esto es negar la propia vida. Fijaros que todavía estamos en el tercer chakra. Los 3 primeros chakras tienen que ver con todo lo terrenal. El corazón es el punto de encuentro entre lo bajo y lo alto, y entre el eje vertical, yo conmigo mismo, entre la tierra y el cielo, y lo horizontal, mi relación con los demás. Lo veremos más profundamente el próximo día. Y por encima del corazón están los 3 chakras que tienen que ver con los planos más elevados de la conciencia. Reciben la energía de los planos celestes. Está la energía que viene de la tierra, de los planos terrestres, más densa, que tiene que ver con nuestra parte encarnada, y está la energía de los planos celestes que tiene que ver con nuestra conciencia superior. El hombre ideal es esto, ¿no? Un equilibrio entre el cielo y la tierra. Ni solo lo material, ni, como decíamos al hablar del primer chakra, podemos pretender elevarnos si no tenemos unos buenos cimientos en nuestro edificio. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste, somos seres encarnados y tenemos que tener unas buenas relaciones con la tierra. Entonces, las emociones, que están todavía en este plano, tienen que ser vividas. Negar las emociones es negar la vida. Tener miedo de las emociones es tener miedo de la vida y de nuestra encarnación. Hay quien dice no tener emociones. Puede ser que a veces estemos tan desconectados del alma que pensemos, no las sintamos, ¿no? Que pensemos que no las tenemos. Pero realmente estamos vivos. En el momento que estamos vivos hay un sentir. Quizá, bueno, hay diferentes niveles, ¿no? A la hora, pero eso también va a hablar de nuestra salud. ¿Estás bien, Lisa? Vale. Bueno, no sé si lo leeré luego, que no se me olvide. Bueno, voy a leer ahora. Otro párrafo, que por cierto, luego tengo que volver a leer el que leí otro día, porque cuando leí en el vídeo, que mal lo leí, por favor, lo entoné fatal. O sea que luego lo volveré a leer, porque también tiene relación con el chakra de hoy. Esto, bueno, ya los que estáis nuevos, este es un libro que estoy leyendo ahora, que, bueno, que cuenta la experiencia de 3 mujeres cuentan su experiencia desde donde se encontraban a nivel de vida, a nivel de alma, hasta donde llegaron a través del encuentro con el Maestro Jesús en su época, ¿no? Son 3 mujeres, una de ellas su compañera, que cuentan una historia muy sincera y muy desgarradora que cualquiera podríamos sentirnos identificados, ¿no? Desmontan su ego de alguna manera. Cada una cuenta su historia en relación a este tema, ¿no? En relación a la influencia que tuvo este encuentro, el encuentro de un maestro en su vida. Ahí, ya no estoy. Entonces, en este caso, es una de ellas, bueno, que está pasando por una especie de proceso de iniciación en que la están guiando, un poco en un plano no del todo consciente, un plano un poco hipnótico. Sí, está reviviendo sus vidas pasadas o algo así. El caso es que en un momento dado se le pide, se encuentra ante un pozo, no sé si representaría la profundidad de su psique o de su inconsciente, o algo así. Es algo simbólico, no era real, estaba en un plano como... no estaba en la realidad, estaba como su ser etérico, ¿no? Viajando por otros mundos. Entonces, cuando está ante este pozo negro, insondable, que daba bastante miedo, el maestro le dice, salta, ¿no?
¿no? Salta ahí dentro. Y ella dice, saltar era impensable. Me dije a mí misma que era la muerte segura. La muerte, replicó la voz. ¿Pero no estás ya muerta? Según tú, ¿qué es la vida? ¿La congelación del sol en tu corazón? ¿La hibernación de tus sentimientos y de tus emociones en tus entrañas? ¿La sofocación de tus esperanzas y de tus miedos en tu cabeza? Entonces tu vida se parece mucho a la muerte. Vamos, salta y aprende a dejar de morir de insensibilidad. Deja de mentir y salta. Muchas veces tenemos tanto miedo a vivir o tanto miedo a morir que morimos directamente. Vale más tomarse el riesgo de vivir, porque si no, ¿en qué se diferencia la vida de la muerte? De esto me hizo recordar, ¿no? Son un poco las emociones. Cuando lleguemos a hablar de las disfunciones veremos que, claro, porque es tan fácil bloquearlas, porque dan miedo, pero es un miedo que hay que superar porque realmente es mucho más espantoso vivir sin emociones que vivir o con ellas bloqueadas, cristalizadas, que vivirlas sin más. Entonces, las emociones en sí no son problemáticas. Lo problemático es el juicio que hacemos sobre nuestras emociones. Yo creo que este chakra tiene mucho que ver con la autenticidad, con el valor de ser nosotros mismos, porque lo que decimos puede ser más recapacitando, porque también es un medio de expresión, pero las emociones es algo que sale de automático. Cuando no nos atrevemos a ser nosotros mismos, juzgamos nuestras emociones. Hay emociones que son vergonzosas. Esto depende del sistema de creencias de cada uno, de cómo se nos educó en la familia cada uno, de lo que estaba permitido en nuestra cultura, en nuestra familia y lo que no estaba permitido. Por ejemplo, para un hombre puede ser vergonzoso o poco apropiado sentir miedo. Entonces es probable que cada vez que sienta miedo lo exprese con ira para tapar el miedo. A veces las emociones que expresamos no son las verdaderas. Con las mujeres hablo de los roles típicos, ¿no? A lo mejor está peor visto que sean iracundas. Entonces, cuando le entran ganas a una mujer de, por ejemplo, no te digo que sean todas, de encolerizarse, a lo mejor se siente inhibida por no dar esa mala imagen y entonces entra en la tristeza. Este tema es muy importante, no sé si oísteis hablar de la biodescodificación. Es un método de terapia que el origen de la biodescodificación está en los descubrimientos del Dr. Hammer, un médico alemán que fue el primero que dio una explicación, científica y razonable y que además incluye el concepto de bioshock, ¿no? No un shock psicológico, sino biológico, para las enfermedades graves. Él lo centró sobre todo en el cáncer, pero no solo es para el cáncer. Quiere decirse que cuando una persona vive un determinado... Lo que decía Hammer era que cuando una persona vive un hecho en la vida que tiene que reunir varios requisitos, estos requisitos son que sea inesperado, dramático, vivido en soledad. Fíjate que de nuevo no lo expresamos, la purificación de las emociones pasa por la expresión. Y además fijaros que la expresión es el siguiente chakra, dos chakras más arriba, tiene que ver con que la energía no se ha quedado parada, ha podido llegar al corazón. Es ese amor por nosotros mismos el que nos permite aceptar nuestras emociones y luego expresarse. Hay un movimiento. Y luego llegar a la conciencia. Luego lo veremos más con calma, pero es decir, encontrar una respuesta al mensaje de esa emoción. Pero bueno, continuando con Hammer, dramático, inesperado, vivido en soledad y que además, un hecho al que además no se le encuentra solución en ese momento. Es decir, nos vemos totalmente atrapados. No es algo que ahora mismo es muy gordo, pero enseguida veo que es solucionable. En ese momento es un estar entre la espada y la pared. No hay cómo salir, o así lo percibimos nosotros, ¿no? No hay cómo salir. Entonces, él llegó a estos descubrimientos a raíz de reflexionar sobre el cáncer que él mismo y su mujer habían padecido a partir del drama que vivieron con la muerte accidental por un tiro de uno de sus hijos. Tardó 6 meses en finalmente morir.
fue un disparo que le cayó accidentalmente en una fiesta. Entonces, se le ocurrió, él era médico, que estaba haciendo su tesina, que podía estar relacionado. Entonces hizo unas investigaciones, ahora mucha literatura sobre el tema. Entonces, la biodescodificación es otro tema que parte un poco de la misma fuente, ¿no? de estas ideas. Y lo que buscan ellos, esto es una idea que hablan en unos apuntes que me llegaron, que cuando una emoción no vivida, retenida, es la que altera el cuerpo, es la que es peligrosa para el cuerpo. Una emoción que llega en el momento presente, se vive exenta de juicios, de conclusiones, de miedos, de creencias en torno a esa emoción, se vive, pasa, es un paso estrecho y se va. Y pasa, cede su puesto al movimiento siguiente. Esta es la salud del plexo. Como los niños, ¿visteis los niños? Qué perretas se pillan y qué poco les duran, cómo viven las cosas. Ahora estoy genial, ahora me enfado porque me acaban... Pero no se enganchan, ellos siguen y se olvidan de lo que pasó. Los niños viven en el momento presente, esto es lo que tienen. Y no tienen todavía desarrollado el ego, entonces no sienten la mirada del otro sobre ellos y pueden expresarse tal cual son. Les da igual. No están dando una imagen, no juzgan. Entonces, lo que buscan, por ejemplo, en biodescodificación, es cuando una persona llega y dice, no, estoy enfermo, pero es que el conflicto que he tenido es estoy enfadado con mi madre, por poner un ejemplo. Lo que ya te dicen es, esa emoción que ha podido decir con tanta facilidad no es la que le está enfermando. Porque si fuera esa no estaría enfermo. La emoción que enferma es una emoción que no se ha expresado. Esto es muy importante, fijaros hasta qué punto es importante, ¿no? Entonces eso lo llaman el resentir. El resentir es la emoción que está agarrada a las entrañas, la que nos está haciendo un efecto en el cuerpo. Entonces hay que escarbar, porque está claro que si la persona no la ha dicho de primeras es porque tiene un prejuicio en torno a ella y necesita su tiempo para atreverse a mirarla. Esto es un proceso terapéutico, por ejemplo. Es un proceso en el que uno aprende a mirarse. Aprender a mirarse... circula por internet un vídeo, no sé si os es que me ha llegado muchas veces, de un tal Fidel no sé cuántos, os lo voy a enviar por si lo queréis ver. Yo al principio la verdad lo puse, lo quité porque no, pero luego me llegaron tantos mails de gente que le había gustado que volví a él, ¿no? Y la verdad que le di una oportunidad y es un tío que con sentido del humor habla del ego, ¿no? Y entonces va sacando diferentes gafas con lucecitas, bueno, lo cuento de una manera muy divertida. Habla sobre todo de la empatía, ¿no? Es una charla en torno a la empatía, mecánica de la empatía. Entonces, ahí disecciona muy bien las diferentes maneras de mirar que tenemos de una manera muy divertida y se aprende, os la enviaré. Entonces, es esta emoción la problemática, la que no se dice, la que se guarda, la que juzgamos, la que reprimimos, la que negamos. Como en los demás chakras, tenemos también el otro extremo. Las disfunciones de los chakras siempre están en los extremos, no están en el sitio justo. Entonces el otro extremo, uno es negarlas, juzgarlas, no darles cabida, dejarlas ahí cristalizadas, y la otra es apegarse a ellas, hacerse una identidad en torno a una emoción. Yo soy el que sufre y soy el más sufridor de todos, hasta el punto de que podemos sentirnos culpables de estar alegres, que van a pensar los demás, ¿no? Si me ven alegre, porque con esto que me ha pasado no tengo derecho a ser feliz. Y porque muchas veces creemos que vamos a obtener la compasión de los demás, ¿no? Ay, pobrecito de mí, yo soy el que sufre, siempre hay gente que siempre que le preguntas, siempre tiene alguna desgracia que contar. Y siempre es una parte de nosotros mismos que cree que de esta manera va a obtener un reconocimiento, pero sinceramente, lo que nos gusta a todos es la gente alegre, es la gente que aporta optimismo en general. Eso no quita de que podamos vivir un momento malo. ¿Cuál es la diferencia de aguantar el rollo a una persona? O sea, la diferencia entre aguantar un rollo negativo es esa persona que me está contando un problema lo hace para ir más adelante, lo hace porque quiere superar este momento y necesita el apoyo de un amigo, o lleva 2 años contándome la misma película y no ha dado un paso adelante para trascenderla. Claro, cuando ya llevas oyendo el mismo rollo, como te dices, oye, yo no me quiero relacionar de esta manera. Otra cosa es que alguien te venga en un momento dado con un problema, para eso estamos, ¿no? Como decimos otro día, para apoyarnos.
pero la diferencia es, ¿hay una voluntad en la persona de avanzar o hay una voluntad simplemente de quejarse y de paso esparcir la queja a todo lo que encuentre en su camino? Esa es la diferencia. Y pues eso, a veces hacemos una verdadera identidad en torno a una emoción, nos apegamos a ella y ¿quién seríamos en esa emoción? Ni lo sabemos, todavía no hemos hecho ese proceso de descubrimiento. Cuando, lo que decíamos, cuando reconocemos el movimiento de la emoción y la saludamos en vez de negarla, el plexo está en calma, reposa. El sol ardiente del mediodía calcina el exceso, quema el exceso y permite el fluir. Vamos, está entre dos corazones, el corazón y el jara, que es el corazón de los 3 chakras terrestres. Ahí tiene que haber una libre circulación, no puede estar atascado. Bueno, en ningún lugar debería estar atascado, pero los pasos estrechos menos. O sea, ni siquiera es un lugar, o sea, ya no es que se cristalice, es que no hay que darles mucha cancha, es una guía a la emoción. Si escuchamos a la emoción, a la verdadera emoción que está detrás de la emoción que queremos mostrar, hay que encontrarla, hay que querer encontrarla. O sea, cuando una emoción se cristaliza, se enquista y no sale, es porque hay una herida debajo. Este es el motivo de que no nos atrevamos, ¿no? Porque hay una herida del corazón o hay una herida que duele. Como normalmente tememos al dolor, lo tapamos con la ira, con una emoción cualquiera, que no es la del resentir de esa herida que podríamos sanar si escucháramos la auténtica emoción. Porque si escuchamos la auténtica emoción, nos puede dar una pista, nos puede hacer seguir la pista de lo que nos está dañando o lo que nos está gustando en la vida, en vez de intentar dirigir nuestra vida con la cabeza. Las emociones, ¿os acordáis cuando decíamos tomar las decisiones con el cuerpo? Por aquí va un poco. Hay que darles la importancia a su justa medida, pero dejarla pasar.